tipos de investigación cualitativa. Por lo general, en las universidades casi siempre solo se habla de investigaciones cuantitativas y sus diversos tipos: correlacionales, causales, explicativas, descriptivas, pero muy poco se habla de los tipos de investigación cualitativa. Y uno de los grandes errores que se cometen cuando se realizan proyectos de investigación con los estudiantes es llevar esos tipos de investigación cuantitativa a los cualitativos. Por ello, este pequeño video está orientado a informar un poco de algunos tipos más utilizados en la investigación cualitativa, especialmente en las investigaciones educativas. Veámoslos a continuación. Se van a hablar de 5 grandes tipos que hay en las investigaciones cualitativas: la narrativa biográfica, la fenomenológica, la teoría fundamentada, la etnográfica y la investigación-acción. Vamos a ver cada una de ellas y vamos a tratar de explicar algún ejemplo que nos ayude a contextualizar mejor esa información. Veamos la primera, narrativa biográfica. Esta investigación dice que se encarga de describir las experiencias de vida de una persona. La narrativa biográfica se ancla en la disciplina de la literatura, por lo tanto tiene mucha narrativa y utiliza algunos recursos literarios, por ello proviene de la literatura. Hay un gran énfasis en la palabra descripción. La palabra descripción indica que debe escribir tal como es la cuestión. ¿Pero qué experiencia de vida de una persona? Por allí viene también la cuestión de biográfica. Son biografías. Hay muchos libros que son biografías de Nelson Mandela, de Albert Einstein, que por lo general han sido investigadores que se han encargado de recolectar aquella información, sistematizarla, organizarla, darle un sentido narrativo, escribirlo y publicarlo. Pero ¿cuál es el objetivo de eso? Escribir con detalles de diversa índole las experiencias de vida más significativas de las personas. O sea, se habla de una persona, de su vida, en varias facetas: su vida personal, su vida familiar, su vida íntima, su vida profesional. Eso lo decide por lo general en un acuerdo del autor, investigador, con la persona a quien están haciendo la biografía. ¿Cuál es la pregunta que orientan esta investigación? 2, 3, 4. ¿Cuáles son las experiencias de vida de la persona? ¿Qué hizo en su vida? ¿Cómo vivió? ¿Dónde vivió? Las respuestas a ella se hacen buscando los datos pertinentes. ¿Pero cuáles datos? ¿Y qué técnicas ocupamos? Bueno, los datos tienen que ser experiencias. Se hace entrevista al sujeto o cercano. Es decir, al sujeto de quien se narra. Se le hace la entrevista, varias entrevistas, o a personas cercanas, personas que están en su entorno. Pero también se hacen registros documentales a los diarios personales del sujeto, a los sujetos personales, si tienen autobiografías, si hay registros iconográficos, como por ejemplo fotografías, videos, autorretrato en forma de pintura, también las cartas. Todo eso dan una serie de elementos que son sistematizados por el investigador y empieza a generarse la biografía. Entonces, esta es una forma bastante cualitativa y se puede aplicar a biografía de profesores, de estudiantes también,
que nos indiquen, que nos muestren cómo ha sido la vida de, por ejemplo, de un profesor que da clase en aula multigrado. Unidocente con aula multigrado es perfecto para hacer una biografía de vida de ese profesor que se desplaza a zonas recónditas y da clases. Bien, este ha sido el primer tipo de investigación. Nos vamos a ir al segundo, el fenomenológico. La investigación fenomenológica investiga los tipos de experiencia subjetiva o conciencia de las personas. Está anclada en la filosofía. La disciplina que le respalda es la filosofía a partir de una rama que se llama fenomenología, cuyos exponentes son Husserl, pero también algunos postmodernos, como Heidegger. Y bien, aquí se interesa por el fenómeno, y el fenómeno en filosofía es la conciencia, la imagen que hace el sujeto de la realidad. Por eso dice que es experiencia subjetiva, o sea, que solo está en ese sujeto, no está fuera de él. Y vamos a ver tres cuestiones. La pregunta, ¿qué es X? ¿Qué es, por ejemplo, la ansiedad? ¿Qué es la cultura para alguien? ¿Qué es la felicidad, la alegría, la tristeza? ¿Qué es el éxito? Pero siempre desde los significados de la propia persona, de sus propias concepciones subjetivas. ¿Y qué significado le otorga su experiencia? O sea, si tuvo una experiencia de ansiedad, ¿qué significa para esa persona esa experiencia? ¿Qué significado le da? Por eso es que las investigaciones fenomenológicas se anclan en la subjetividad y son, por lo general, individuales, porque todas las personas percibimos, le damos significados diferentes a las experiencias. Por ejemplo, una investigación que hablaba de cómo era la experiencia que vivió un estudiante cuando entró a la universidad. O sea, qué experiencia vivió y qué significado le dio a esas primeras clases universitarias. Cómo se sintió, qué pensó, qué imaginó. Sí, eso nos ayuda también a generalizar un poco, pero no mucho. ¿Cuál es la finalidad? Pues describir los significados que el individuo otorga a sus vivencias, experiencias y motivos de acción, porque para los fenomenólogos la acción siempre está determinada por los significados que le damos a las cosas. Una persona actúa así porque piensa de una determinada manera. Y ahí entran estos estudios, ¿por qué piensa así? ¿Qué ocupamos para la recogida? Por lo general de la entrevista. La observación es muy confiable porque no necesariamente su acción indica, nos muestra, nos hace evidente lo que piensa. La experiencia interna, la concepción de las cosas que tiene de la realidad. Entonces, en la entrevista, de ahí que también esté muy ligada al psicoanálisis. La entrevista ayuda a que él pueda, la persona, expresar sus experiencias subjetivas, sus pensamientos. Por lo tanto, el investigador lo que hace es registrar fielmente lo que expresa la persona. Y con esto tenemos ya la segunda. Vamos a ir a la tercera, la teoría fundamentada.
La teoría fundamentada lo tenemos aquí. Centra su énfasis en la investigación para generar o descubrir teorías. O sea, el interés de ellos no es refutar teorías, no es describir realidad, sino que descubrir, aprender la realidad, teorías o generarla. Pero veamos algunos aspectos. Su pregunta está referida a ¿qué es X? O sea, ¿qué es esa realidad? Pero esa realidad la construimos a partir de los propios datos. Una de las características de la que hace muy interesante, muy excepcional a la teoría fundamentada es que nunca parte de datos. No tenemos, por ejemplo, un marco teórico. No tenemos una teoría sustantiva a priori antes. Por lo tanto, el investigador debe despojarse de sus preconcepciones. El investigador va al campo y a partir de lo que observa, de lo que le dicen, va construyendo la teoría. En pocas palabras, estas investigaciones parten de cero en cuestiones de teoría. La teoría dinámica se construye de forma paralela a la cual se realiza la investigación. Eso hace también bastante difícil y que debe ser muy planificada la cuestión de los instrumentos, la metodología. ¿Cómo se hace? Pues a través de entrevistas, observaciones y documentos variados. Al igual que la biográfica, puede utilizar muchos documentos, la historia de la ciudad, de las comunidades, por ejemplo, las actas, y el investigador va organizando en el momento la información y va generando esa teoría. Estas teorías siempre son fundamentadas, pero en la realidad que estudian. O sea, es una teoría para esa realidad, no para otra. Y de ahí que sea muy importante que el investigador, si bien tiene la creatividad de organizar, de conectar los datos, tiene que evitar a toda costa poner sus concesiones, su significado a la teoría que está construyendo. Bien, para continuar, veremos la cuarta, que es la etnográfica, una de las más utilizadas en investigaciones educativas. La investigación etnográfica trata sobre la descripción de la vida de las personas. Trata sobre cómo viven las personas. Veámoslo más en detalle. Describir la forma está anclada en la antropología. La teoría fundamentada es de la sociología. En cambio, esta es de la antropología, especialmente la antropología cultural, creado por antropólogos que investigaban los pueblos que conquistaban y colonizaban los países europeos. Malinowski es uno de los pioneros de la etnografía y él era antropólogo. Entonces tenemos que describe la forma de vida de un grupo social a partir de los significados del punto de vista de los sujetos. Por ello, tienen dos grandes preguntas. ¿Cuál es el modo de vida del grupo? ¿Cómo viven? O sea, ¿cómo viven ese grupo? ¿Qué características culturales tiene ese grupo? ¿Cómo interacciona? ¿Qué creencias? ¿Qué acciones culturales llevan a cabo? Y se hace de forma descriptiva, como que estuviéramos narrando ese pueblo. Se hace a través de entrevistas en profundidad
muy esencial la observación participante. Malinowski, por ejemplo, fue chamán. Fue chamán porque el pueblo donde vivía tenía chamanes. Él aprendió su lenguaje, sus porritos, sus costumbres sacerdotales y llegó a convertirse en chamán. Todo para entender esa forma de vida. Entonces la observación participante, que es pionera de la antropología y la etnografía, es elemental. Bitácora de campo también, y por supuesto la triangulación de información. A partir de todo ello se puede describir. En educación, las culturas pueden ser los grupos de clase, pero en este tipo de investigación se necesita que el sujeto participe en el grupo de clase, viva en el grupo de clase. Por eso dicen de que son extensos en el tiempo, hay que estar conviviendo de manera continua de 3, 6 meses, un año, para entender a los sujetos. Y tenemos el último, la investigación-acción. La investigación-acción está anclada en comprender, mejorar la práctica y transformar la sociedad. La investigación-acción está anclada en las teorías críticas, especialmente en la filosofía crítica y en la pedagogía crítica, antropología crítica, todo lo que incluye la palabra crítica, quizás de forma general en las teorías críticas, especialmente de Frankfurt, la escuela de Frankfurt, y se fundamenta en que no basta solo comprender, conocer, sino que también hay que actuar. La realidad social solo se puede cambiar a través de la acción de todos los sujetos. Pero veamos la siguiente. Dice, ¿cuál es su finalidad? ¿Cuál es su pregunta y cuál es su forma de hacer? La pregunta es cómo cambiar la práctica y la realidad social. Se parte de una situación temática, de una preocupación temática que se origina en un diagnóstico que se hace con la comunidad, con el grupo social que va a realizar la investigación. ¿Cómo cambiar esa preocupación temática? ¿Qué acciones hacer para mejorar esa realidad? ¿Cuál es la finalidad? Pues aportar información que guíe la toma de decisiones y los procesos de cambio social, de ahí que sea eminentemente política, porque la política vela por los cambios sociales. Entonces investigamos, pero de manera paralela también actuamos, cambiamos, reflexionamos sobre esas decisiones que tomamos para ver si han cambiado o no la práctica, si han cambiado o no esa realidad social. Así que también va orientada a la mejora de la práctica educativa, por ejemplo. De allí que sea muy utilizado y creo que allí se ha llevado más a cabo en los espacios educativos, cómo los profesores pueden cambiar la práctica educativa a través de investigaciones. ¿Cómo se lleva a cabo con la recolección de datos? Hay muchos, pero principalmente a través de la entrevista, la observación y la observación participante. Ellos nos ayudan a recoger valiosos datos para que puedan tenerse un diagnóstico, pueda llevarse a cabo la planificación, pueda llevarse a cabo la acción, la reflexión que se hace de ello en una forma de espiral, o sea que siempre se está haciendo de manera continua. Estas son algunas de los tipos de investigación que se llevan a cabo en las investigaciones cualitativas. Hay más, por ejemplo, la etnometodológica, que está anclado en cómo los sujetos cambian la realidad
qué métodos utilizan, qué estrategia. También la investigación evaluativa, orientada a evaluar programas, la eficacia de los programas de estudio, por ejemplo, o las organizaciones. Pero por lo general estas son las 5 que más se utilizan.